Bien, bueno, vamos a comenzar con esta sesión de capacitación en el uso de la herramienta Marcalic. Me da mucho gusto saludarles, estar con ustedes. Mi nombre es Víctor Aguilar. Vamos a estar en esta sesión a lo largo pues sí, de esta sesión, abordando lo que es el uso de la herramienta Marcalic. Bien, para comenzar, bueno, de una vez comentando que esta sesión sirve pues, precisamente para familiarizarnos con el uso de esta herramienta que nos ayudará en la creación de nuestros formatos de producción, perdón, formatos de publicación que podremos encontrar ya con nuestra revista en el portal de Redalic. ¿Sí? A las y los editores les ayuda pues a ahorrar tiempo, les ayuda también, como decía, creando estos productos y tener control sobre sus publicaciones. Entonces, bien, teniendo esto en cuenta, voy a compartir mi pantalla eh, para que puedan, para mostrarles ejemplos de lo que se genera con el uso de Marcalic. Bien, teniendo ya nuestra pantalla ahí, vamos a ver primero lo que es una página de una revista indexada dentro del portal Redalic. ¿Vale? Tenemos nuestros logos, el título de nuestra revista, nuestros indicadores, ¿sí? Y abajo tenemos nuestros números, volúmenes divididos por años, donde encontramos los artículos. ¿Vale? Debajo de cada artículo podemos encontrar los formatos de publicación, ¿sí? El visor inteligente, el PDF, el HTML, el visor móvil, el EPUB. Ahora, esto es entonces la página, digamos, de una revista. Así es como luce. Y de este lado tenemos un artículo mostrado dentro del visor inteligente. ¿Vale? Así es como queda uno de nuestros artículos trabajados a partir de la herramienta Marcalic. ¿Sí? Este es uno de los formatos de publicación que se genera después del trabajo que vamos a realizar en esta capacitación, como lo iremos viendo mientras vayamos avanzando. ¿De acuerdo? Así es como luce este visor inteligente, que es uno de los formatos de publicación que genera Marcalic. ¿Vale? Recordar que todo esto tiene una base en el formato XML, ¿sí? El formato XML que sirve como plantilla o precisamente como una base para estos formatos de publicación. Esta parte también la iremos viendo a lo largo de nuestra capacitación, pues dentro de Marcalic veremos las partes en las que se divide nuestro formato XML, que es la base detrás de todos estos formatos de publicación. ¿Bien? Entonces, así es como luce nuestro artículo. Y vamos, en la sesión de hoy vamos a crear algo como esto. Bien, ya que tenemos esta cuestión bien clara, ¿sí? Sobre todo el objetivo de la sesión, que es aprender a crear formatos como esto, pues vamos entonces a la herramienta Marcalic. Bien. Al ingresar a Marcalic, vamos a ver esta que es nuestra página de inicio y entonces será esta parte la que veremos que nos enseña que podemos utilizar la herramienta tanto en español como en inglés. Y bien, pues es cuestión de cada editor, de cada revista, elegir en qué idioma utilizar la herramienta. En este caso, pues vamos a ir con el idioma español, pues esta es una capacitación programada en dicho idioma. Una vez que tengamos nuestro usuario y contraseña, que aprovecho la ocasión para mencionar que el usuario y la contraseña, sí, nuestros credenciales de acceso se van a otorgar al finalizar esta sesión. ¿Sí? Después de esta sesión, al pasar un tiempo determinado, se les hará llegar las credenciales para que se puedan acceder a esta herramienta.
En este caso, yo voy a utilizar una cuenta de una revista de prueba que utilizamos aquí para, pues, hacer pruebas precisamente o capacitaciones como la que estamos realizando en este caso. Bien, tenía un problema ahí con la contraseña, pero ya logramos ingresar. Así es como luce la página de inicio y importante mencionarles que lo primero que Marcalic va a preguntar al ingresar por primera vez, ¿sí?, a nuestra revista, a esta parte, a nuestro home de la revista, será una pregunta referente al PDF, al formato PDF. ¿De acuerdo? Al ingresar por primera vez, al ingresar nuestro usuario y contraseña, al dar iniciar sesión, aquí aparecerá un recuadro con una pregunta. Esta pregunta, como les menciono, es referente al PDF. La pregunta consiste en qué formato de PDF prefiere elegir o prefiere mostrar el editor. Marcalic te ofrece generar los PDFs automáticamente con un diseño pues, elaborado por Marcalic. Sin embargo, también te permite conservar el PDF original de tu revista. Entonces, depende de cada editor, de cada editora, elegir si prefieres el formato que te ofrece Marcalic o quedarte con tus PDFs originales. ¿Sí? Esa es la primera pregunta que aparecerá en esta parte. Al haber respondido dicha cuestión, ahora sí se mostrará una página como esta, con el título de la revista, ¿sí?, algún logo de la revista y obviamente al ser la primera vez que ingresa a su página de Marcalic, esta información estará vacía. Aquí es donde se almacenan los números, los volúmenes, según el año de publicación en esa revista. ¿Sí? Aquí, en esta cuenta, tenemos muchos números, como les mencionaba, es una cuenta de prueba, por eso lo uso de esta forma. En el caso de ustedes, pues aparecerá vacía. Conforme se vayan agregando los volúmenes, los números, se irán acomodando de esta forma. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otra cuestión tenemos? De nuevo, la opción de utilizar la herramienta tanto en inglés como en español. También importante, después, al terminar nuestro trabajo, nuestra labor de marcación, hay que cerrar sesión, ¿de acuerdo? Es recomendable siempre cerrar sesión para que no ocurran problemas después cuando se quiera volver a ingresar, ¿vale? Recomendable, una vez que se haya terminado el trabajo de marcación, cerrar sesión. Y bien, ¿qué otra cuestión tenemos? Nuestros indicadores aquí que nos muestran primero, de izquierda a derecha, el total de números que hemos trabajado. Después, con este color verde, este check, esta palomita, decimos en México, los números que ya se encuentran indexados dentro del portal Redalic, es decir, que ya están en línea. Finalizaron ya todo su proceso, por ello tienen este color verde y están en línea. En este color naranja, ¿sí?, tenemos los números
que han finalizado su marcación. Ya están completos. Ahora solo falta un proceso interno para que puedan estar en línea. En este color amarillo tendremos los números que están en proceso de marcación, en proceso de que no han terminado su etiquetado. Ya se elaboró el número, ya se registró, pero no ha terminado su etiquetado, por lo tanto está en este color amarillo. Y del lado derecho tenemos la parte de agregar número, que es la parte que nos interesa. Ahora pues vamos a tratar de agregar un número nuevo. Y bien, vamos entonces a esta cuestión. Al dar clic en agregar número, se despliega este recuadro que dice: capture la siguiente información. Esta será parte de la cabecera de todos los artículos de este número y solo se registra una vez. Es decir, la información esencial del número que estamos por crear. Por ejemplo, el volumen y el número. ¿Sí? En volumen yo voy a escribir, por ejemplo, el volumen número 18, el número 2. ¿Sí? Obviamente esta información depende de cada número que estemos registrando. El año, también importante, año 2001, año final. Esto solo se registra pues, en caso de que exista un año final, por ejemplo, si hablamos de una publicación bianual, ¿sí? Que tiene un año inicial, un año final. Si nuestro número no cuenta con un año final, esta información puede quedar vacía, no pasa nada. Después tenemos el mes inicial y el mes final. Puede ser que nuestra revista sea semestral, entonces podemos elegir el mes inicial como enero, el mes final como junio, o si se trata del segundo semestre, el mes inicial julio y el mes final pues será diciembre. ¿Sí? Esta información depende también de cada número que estemos registrando. Después tenemos el siguiente mensaje. En la tabla de contenido aparecerán las secciones en orden que las introduzca. Para agregar las secciones en las que está dividida el número, damos clic aquí, en el signo de más, y agregamos las secciones necesarias. Por ejemplo, editorial, y damos check, y se guarda. Podemos agregar tantas como sean necesarias, tantas como tenga nuestro número. Artículos científicos, ¿sí? Reseñas o lo que sea necesario, lo que aparezca, como esté dividido los artículos en nuestro número. ¿Vale? En este caso, yo solamente voy a dejar artículos científicos. Bien, tenemos también el tipo de fascículo. ¿Sí? ¿Qué tipo de fascículo estamos trabajando? ¿Sí? Se trata de un número especial, extraordinario, suplementario, doble o un número pues ordinario. El periodo de cobertura que abarca el número que estemos trabajando, primavera, verano, primer semestre, segundo semestre, o si no abarca ningún periodo específico, podemos dejarlo en desconocido y no pasa nada. Importante esta última sección, que nos pregunta si nuestro número pertenece a una publicación continua. Si nuestro número pertenece a una publicación continua, importante marcar el sí en esta casilla para que más adelante nos permita seguir agregando contenido a este número, al tratarse de una publicación continua. En caso de no ser una publicación continua, pues obviamente damos la opción de no. Más adelante tenemos la parte de los permisos. ¿Sí? Aquí es donde nosotros ingresamos el tipo de licencia que ocupa nuestro número. Damos clic y se despliegan las opciones. Al elegir una licencia, estos
estas opciones se van a llenar automáticamente. ¿Vale? Entonces, tenemos que revisar en nuestra revista qué tipo de licencia, qué tipo de permiso Creative Commons es el que ocupa nuestro número. ¿Sí? En este caso voy a elegir este y, como mencionaba, la descripción de licencia y el link de la licencia se llenan automáticamente. En la declaración del copyright, pues también hay que revisar con nuestra revista cuál es la declaración del copyright y la agregamos en esta parte. Yo voy a llenarla simplemente escribiendo WAM. El depositario del copyright, que como dice aquí, puede ser la revista, la institución editora o el autor. ¿Vale? Voy a escribir el posible título de alguna revista. ¿De acuerdo? Entonces, así podemos ir llenando esta información. Y por último, el año del copyright. Toda esta información, pues obviamente hay que revisarla y revisarla pues con nuestra revista. Una vez más, revisamos la información que hemos guardado, que hemos registrado más bien, sobre todo esta parte que es la importante, ¿no? El volumen, el número y el año del número que estamos por crear. Si revisamos y no hay ningún error, podemos dar clic hasta abajo a la izquierda, ¿sí? En este botón naranja que dice guardar. Para dar clic ahí, se cargarán nuestros datos y debemos esperar a que aparezca el mensaje que nos dice que se ha creado exitosamente nuestro número, que aparece en esta parte del lado superior derecho. El número se ha creado exitosamente. Ahora sabemos que efectivamente nuestro número pues fue creado y ahora sí podemos ir agregándole contenido al número que acabamos de crear. Y bien, aquí lo tenemos, ¿sí? Volumen 18, número 2. Importante también mencionar que al pasar por el número podemos encontrar este como un icono de lápiz que dice edición. Si damos clic ahí, nos vuelve a desplegar la información que acabamos de crear en caso de necesitar actualizar u ordenar secciones. Si todo está correcto, podemos cerrar y continuar yendo hacia nuestro número. ¿Vale? Que lo tenemos aquí, se creó correctamente y damos clic para llenar la información correspondiente. ¿Sí? Aquí está el número que acabamos de crear. ¿Vale? Año 2021, volumen 18, número 2. Evidentemente, al ser un número nuevo, recién creado, pues nos despliega el mensaje de que no existen artículos en esta sección. Pues precisamente vamos a agregar un artículo. Tenemos aquí la sección que creamos, la única que creamos, que fue artículos científicos. En el caso de que hayamos agregado la editorial, las reseñas, también todas serán ordenadas en esta parte. Bien, ahora vamos a agregar artículo. Le damos clic aquí, precisamente donde dice agregar artículo, y se despliega una nueva ventana. Esta nos dice, capture la siguiente información. Esto facilitará el proceso de marcación al permitir la inferencia automática de metadatos. Es decir, la información esencial sobre el artículo que vamos a etiquetar. Primero, ¿qué tipo de artículo estamos trabajando? Un artículo científico, una editorial, una reseña, un anexo, un comentario, ¿sí? Marcalic te da esta serie de opciones sobre el tipo de artículo que vas a trabajar. Yo voy a dejar artículo científico por tratarse de uno de los más comunes. El título del artículo, ¿sí? Vamos a ingresarlo.
Obviamente, pues hay que agregar el título correspondiente al artículo que vayamos a trabajar. La sección, solo creamos una sección, por ello solo se muestra la sección artículos científicos. Si hubiésemos creado otras secciones como editorial, reseñas, pues aparecerían en esta parte. Entonces, agregamos esta sección, que es la única que creamos. El idioma, importante también, el idioma en el que está el artículo que estamos por trabajar. Si está en inglés, si está en portugués, alemán, etcétera, se puede elegir cualquiera de estas opciones. En este caso, se trabajará con un artículo en español. El paginado, ¿sí? La página inicial, en este caso yo voy a elegir página inicial 24, página final puede ser la número 39, por ejemplo. Obviamente también esto hay que relacionarlo con el artículo que estemos trabajando de nuestra revista. Marcalink también te permite agregar una paginación electrónica. En caso de ser una revista que ya no utiliza un paginado tradicional, como es la página inicial, la página final, sino que trabaja con una paginación electrónica, pues la agregamos en esta parte. Si no hay paginación electrónica, esto puede quedar vacío. Ahora, muy importante, la norma de citación. ¿Sí? ¿Qué norma de citación se utilizó por el autor dentro del artículo que estamos por trabajar? Si se trata de Chicago, Harvard o cualquiera de las opciones que se muestran aquí. Esto es muy importante porque en esto se va a basar en la marcación que haremos más adelante, sobre todo tratándose de referencias. En este caso, yo voy a utilizar APA por ser la que utiliza el artículo que voy a trabajar, por ser también una de las más comunes. Más adelante tenemos las opciones de carga, ¿sí? Cargar un archivo HTML o PDFs en un segundo o tercer idioma. Como pueden ver, todavía están desactivadas estas opciones. ¿Cómo se activan? Muy fácil. Hasta abajo a la izquierda tenemos la opción de crear. Al dar clic en crear, se habilitan las opciones para poder cargar nuestros archivos. ¿Sí? Nos dice acá arriba, se ha creado exitosamente y ahora podemos subir nuestro archivo HTML, que es en el que se va a basar, que vamos a utilizar para nuestro etiquetado del artículo. Y bien, damos clic en subir y se despliega este siguiente recuadro, el cual nos da las especificaciones en las que debemos de basar el archivo que vamos a subir. Primero dice, el artículo deberá estar comprimido en zip, con un tamaño máximo de 4 MB, tener una codificación UTF-8 y contener solo un archivo titulado index.html. ¿Vale? Este tiene que ser el título del archivo HTML, index.html, con puras minúsculas. Y bueno, cargar las imágenes del artículo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que seguir estas indicaciones para que Marcalic te permita cargar tu archivo HTML. Vamos a hacer un ejemplo de cómo generar este archivo HTML. Ok, la única forma de subir un artículo es iniciando un formato HTML. Nuestra revista de momento solo trabaja en PDF, me pregunta uno de los asistentes. Pues sí, la única forma es subiendo un archivo HTML, pero al trabajar con PDFs, el PDF se puede transformar a HTML y subirlo sin ningún problema. Y después, o más adelante, el PDF también se mostrará como uno de los formatos de publicación. El PDF no se va a perder. Se puede transformar a HTML simplemente para que se pueda cargar y se pueda realizar el marcaje del artículo. No hay ningún problema en este caso con la pregunta que me hacen en este momento. El PDF no se pierde, va a ser uno de los formatos de publicación, pero para generar el resto de los formatos, como lo es el visor inteligente o el HTML también, el visor móvil,
se necesita transformar nuestros PDFs a archivo HTML, que también es un proceso relativamente sencillo. ¿Vale? Entonces, al haber transformado nuestro PDF a HTML, podemos continuar con el marcaje, que puede ser con cualquier recurso online, me preguntan. Exactamente, puede ser el recurso online que usted prefiera, ¿sí? En realidad no le puedo hacer una recomendación específica. En este caso, yo lo voy a hacer con Word, que es una de las opciones, o se puede hacer también con InDesign para generar este HTML. Depende de cada editor, de cada editora, esta elección, ¿sí? Y bien, bueno, espero que haya quedado claro. Si no, sin ningún problema, se puede realizar otra pregunta. Y en realidad, pues, cualquier editor de texto funciona para esta cuestión. ¿Vale? En este caso, como les mencionaba, yo lo voy a realizar desde Word, por ser una de las opciones más accesibles. Bien, ya tengo aquí mi artículo en Word. ¿Vale? Esto es un PDF que se transformó a un archivo Word. Ahora, ¿cómo lo puedo transformar ¿cómo lo puedo transformar a HTML? Es el proceso que vamos a generar, que también es uno de los comentarios que me hacen en el chat. Estamos en Word, tenemos aquí nuestro artículo. Ahora, vamos a ir a Archivo, y desde Archivo vamos a ir a la opción de Guardar como. Para que podamos guardar nuestro archivo como un HTML. Dimos Archivo, Guardar como, y ahora aquí es donde elegimos el tipo de documento. Lo vamos a guardar como página web HTML. ¿De acuerdo? Esta es la opción que queremos. Hay que tener cuidado de no elegir página web de un solo archivo o página web HTML. Elegimos esta opción y recordar que el título tiene que ser index.html. ¿Sí? Ahora, si recordamos, en las especificaciones se nos pedía un tipo de codificación específica. ¿Cómo lo agregamos? Vamos a Herramientas, Opciones Web, Codificación, y elegimos la codificación Unicode UTF-8. ¿Sí? De entre todas las opciones que encontremos, hay que elegir Unicode UTF-8. Y después damos clic en la ventana de guardar siempre páginas web con esta codificación. Por fin damos aceptar. ¿Vale? Revisamos bien nuestra información. Index.html como el título, tipo página web HTML, y de nuevo hacemos el ejemplo de la codificación. Vamos a Herramientas, Opciones Web, Codificación, Unicode UTF-8. Una vez más, Herramientas, Opciones Web, Codificación, Unicode UTF-8, aceptar. Si todo está correcto, damos clic en guardar. Y así, entonces, es como generamos nuestro archivo HTML, que es en el que basaremos el etiquetado de nuestro artículo. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos ahí, tenemos el título correcto. Ahora podemos continuar.
Importante recordar que debemos comprimir la carpeta index archivos e index HTML. La debemos comprimir en un zip como el que yo tengo aquí. ¿De acuerdo? Al archivo zip, ustedes le pueden dar el nombre que prefieran. Este sí no tiene importancia qué título le pongan, es el que ustedes prefieran. El index HTML debe tener ese nombre para que pueda ser aceptado. Index HTML e index archivos se comprimen y se genera el archivo que vamos a subir a Marcalic. Si ya generamos correctamente los archivos mencionados, entonces damos clic en elegir archivo, vamos a elegir el archivo correspondiente el que contiene precisamente lo que acabamos de comprimir, damos clic en abrir, va a cargar y nos va a decir el archivo, artículo 01.zip, ha sido aceptado. Fue aceptado pues porque cumplimos con las especificaciones debidas. Ya que fue aceptado, cerramos esta ventana y como vemos se habilita la opción que nos permite ver el archivo que acabamos de subir. Tenemos ya el HTML. Como les mencionaba, los archivos PDF se pueden subir en un segundo o tercer idioma en caso de existir, en caso de que nuestro archivo, en este caso es en español, en caso de que nuestro artículo, que en este caso está en español, también lo tengamos en portugués, en inglés, en italiano, en cualquier idioma, pues lo subimos, claro, eligiendo el idioma correspondiente. Si no hay un PDF de nuestro artículo en otro idioma, esta información puede quedar vacía. Y por último, Marcalic también te permite crear una imagen destacada del artículo. ¿A qué imagen se refiere? Si regreso rápidamente a Redalic, se refiere a estas imágenes. Esta imagen que es la que le da una cierta, pues una imagen, ¿sí?, al artículo. Esa se puede subir aquí. Si no desean subir imagen, la imagen se creará automáticamente de unas que genera Marcalic. Y bien, tenemos ya entonces la información referente al artículo que estamos por marcar. Ya hemos también subido nuestro HTML. Ahora podemos entonces cerrar esta ventana y como vemos el artículo se creó correctamente. Si recordamos, antes aparecía aquí el mensaje de que no existen artículos en este número. Ahora ya tenemos uno, que es el que acabamos de crear. Y bien, vamos entonces con el marcaje de el artículo que acabamos de crear. Para ello, iremos a esta opción, que es marcar. ¿Sí? Una vez que hayamos terminado el marcaje, se habilitarán estas dos opciones para poder ver el visor móvil y el visor inteligente. Damos clic entonces en marcar y ahora sí se abrirá el marcador de esta herramienta que es Marcalic. Al dar clic en marcar, lo primero que nos aparece es uno de nuestros tres asistentes. ¿Sí? Estos tres asistentes son los que realmente facilitan el trabajo de etiquetado de nuestro artículo. Son los que van a hacer el trabajo como tal. Este es el primero de ellos, el asistente para la inferencia del contenido del artículo. Obviamente hay que leer esta información, pues es importante. ¿Qué nos dice? Marcalic cuenta con un asistente de inferencias que permite agilizar el proceso de marcación de los datos en las pestañas, referencias apéndices y texto completo. Es decir, este asistente agiliza el proceso de marcación. Los tres agilizan el proceso. En este caso, este se refiere al cuerpo de nuestro artículo.
¿sí? Como les decía en un principio, todo esto se basa en el XML. Y si recordamos, el XML se divide en tres partes. El front, que es los datos de nuestro artículo. El body, que es el cuerpo de nuestro artículo, el texto como tal. Y el back, que es las referencias y apéndices. En este caso, este asistente se refiere al body, al cuerpo del texto. Entonces, nos dice, marque los títulos de las secciones y subsecciones respetando la estructura del artículo. Damos clic en aceptar una vez que hayamos leído la información. Y aquí tenemos nuestro asistente. Como nos decía, hay que marcar los títulos de las secciones. Vamos directamente a ello. Tenemos aquí nuestra primera sección, que es en este caso la introducción. Esto es muy común, que la primera sección del artículo se titule Introducción. La seleccionamos y al soltar se agrega nuestra primera sección. Damos clic en Agregar sección. Y como ven, aquí aparece el HTML que subimos, ¿sí? Por eso decía, en esto se basa pues todo el marcaje. Ya tenemos nuestra primera sección, que fue la introducción. En este caso, nuestro artículo incluso está numerado. Tiene sus secciones numeradas, eso también pasa comúnmente, entonces pues hace que esta labor sea más fácil. Seleccionamos la segunda sección y se agrega a nuestro asistente. Continuamos ahora con la sección número 3. Agregar sección. Vamos con la sección número 4, que como vemos cuenta con subsecciones, también las agregaremos. ¿Cómo las agregamos? En la sección 4 activamos la opción de agregar subsección y ahora sí podemos agregar, en este caso, el 4.1. En el caso de que existiera un 4.1.1, es decir, que esta subsección también tuviera una subsección, simplemente damos clic y la agregamos. Si no, pues podemos eliminar esa subsección, ya que nuestro artículo no la tiene. Pero si hay un 4.2, entonces agregamos la subsección correspondiente. Ya tenemos 4.1, ahora 4.2. Ahora continuamos con una nueva sección, que será el número 5. La sección número 5. Como nos dimos cuenta, esta sección también cuenta con una subsección, así que la agregaremos. 5.1. Agregamos el 5.2, que también es parte de nuestro artículo 5.2. Y después la sección número 6. ¿Sí? Esto es para tener el cuerpo de nuestro texto bien organizado, pues conforme a sus secciones. Sección número 6. Y agregamos nuestra última sección, que en este caso es la número 7. Y es muy fácil de ubicar, pues, porque son las conclusiones del artículo, ¿sí? También es muy común, así como la primera sección es la introducción, pues es muy común que la última sección sean las conclusiones. Ya que tenemos agregados los títulos de nuestras secciones y subsecciones, vemos que, por último, nos dice, haga clic para seleccionar al menos 5 palabras del contenido del párrafo final del artículo. Es decir, hay que elegir por lo menos 5 palabras del párrafo final de nuestra última sección. ¿Cuál era nuestra última sección? Las conclusiones. Tenemos aquí el párrafo final. Ahora elegimos un mínimo de 5
palabras. Y así le indicamos a nuestro asistente dónde termina el cuerpo de nuestro texto. Ya que tenemos toda esta información, obviamente revisamos que esté todo correcto y ahora sí damos clic en inferir. Y tenemos ahora sí nuestro marcador. Nuestro marcador de primera vista se divide en dos partes. Del lado derecho tenemos el HTML de nuestro artículo que subimos. Vemos que se subió correctamente. Aquí tenemos todo el artículo. Y del lado izquierdo nuestro marcador dividido en las tres secciones que les mencionaba anteriormente. Si yo pongo mi indicador ahí, aparece la palabra front, porque esa es esa parte del XML que le sigue dando una base a todo esto. Si vamos a las referencias apéndices, es el back. Si vamos a texto completo, es el body. ¿De acuerdo? Vamos primero con el front, que son los datos de nuestro artículo. Obviamente, el título. ¿Sí? El título, como ven, damos clic en la etiqueta de título y mi título está incompleto. ¿Cómo lo completo? Muy fácil. Hay que seleccionar la información de esta parte. Acá tenemos el título completo. Y se agrega correctamente. Ahora, observamos que tenemos el título de nuestro artículo en un segundo idioma. ¿Sí? Tenemos el título del artículo en inglés. ¿Cómo lo agrego? Doy clic en la etiqueta de títulos y se habilita la opción de agregar un título en otro idioma. Damos clic, elegimos el idioma, en este caso es inglés. Doy clic en la etiqueta título alternativo, selecciono y ya tenemos marcado el título en otro idioma. Continuamos ahora con los autores. Un subtítulo. Si estamos en esta parte, las opciones que nos permite es agregar el título en otro idioma o un membrete. ¿Sí? Con subtítulo no sé exactamente a qué nos referamos. A lo mejor es esta información. Una pregunta. ¿A usted le figura el título original en español por defecto? Si es en inglés. Ok. Solo se puede el título en idioma original o el título en otro idioma. ¿Sí? ¿Cómo aparece el idioma, el título original en español? No es por defecto, sino que lo agregamos cuando seleccionamos la información inicial de nuestro artículo, que hicimos eso anteriormente. Sí se puede modificar el idioma de los títulos, ¿sí? Simplemente elegimos el título que se quiera modificar. El título original no te permite modificarlo porque lo elegiste en un principio, porque le indicaste que el título que estabas por trabajar iba a ser en idioma español. Si en un principio le indicaste a Marcalic que el idioma original de tu artículo es inglés, pues entonces te dirá que el título original, como dice aquí, es en idioma inglés o español, el título que hayas elegido. El título alternativo es el que ¿sí? Si ustedes ven, cuando yo doy clic en el título alternativo, se habilita la opción de elegir el idioma. ¿Sí? Si tu artículo cuenta con un título en otro idioma traducido, pues se puede agregar. Bien, continuando con los autores, tenemos aquí la opción de agregar la información del autor, la autora o los autores que hayan trabajado en nuestro artículo. Damos clic en la etiqueta de nombre, elegimos el nombre, los apellidos, correo electrónico. Ahora, la cuestión institucional, la afiliación. Vamos a elegir primero afiliación completa. La institución.
Institución normalizada cielo en caso de existir, ¿sí? También de este lado tenemos una opción que nos ayuda en caso de no saber a qué se refiere la información que nos está requiriendo. ¿Sí? Podemos encontrar esa opción en las diferentes etiquetas de Marcalic, en caso de que no sepamos qué información es la que nos esté requiriendo. Si no hay institución normalizada cielo, esto se puede quedar así. Para elegir el país, que en este caso es España, no lo marcamos de este lado, sino que cuando doy clic en la etiqueta de país, arriba se habilita la opción para elegir precisamente el país al que pertenece nuestro autor o nuestra autora. En este caso, pues elegimos España. Y bien, ahora vamos con nuestras fechas, ¿vale? Las fechas del artículo. ¿Qué fechas podemos tener? Pues importante obviamente la fecha de recibido y la fecha de aceptado, la fecha en que nuestro artículo fue recibido y la fecha pues, en que fue aceptado. Tenemos aquí nuestras fechas de recibido y aceptado, pero tampoco las vamos a marcar, sino que cuando damos clic en fecha primero de recibido, se habilitan las opciones arriba y si doy clic en seleccionar fecha, se abre el calendario. En este caso tenemos como recibido 10 de diciembre de 2015. Elegimos primero el 2015, luego nuestro mes, diciembre, y el día 10. Y ya tenemos nuestra fecha de recibido. Ahora fecha de aceptado. Seleccionar fecha, tenemos 2016, el mes de marzo y el día 28. Y ya tenemos nuestras dos fechas importantes. En caso de querer agregar una fecha más, damos clic en la etiqueta más grande, la de fechas, y podemos agregar otra fecha, eligiendo el tipo de fecha, la fecha de corrección, la fecha en que el artículo fue publicado, la fecha de revisado o lo que sea necesario. Si no, pues esta información la quitamos y nos quedamos solo con fecha de recibido y fecha de aceptado. Después, también como parte del front de nuestro artículo vienen los resúmenes. El resumen que tenemos en idioma español y en idioma inglés, como vemos, se infirieron correctamente. Se puede especificarle en qué idioma está. ¿Sí? Nuestro resumen original, que es en este caso en español. Nuestro resumen en otro idioma, que es en inglés. Esta parte la tenemos agregada correctamente. Y por último, las palabras clave. ¿Sí? Las palabras clave que también se infirieron correctamente. Se le dice también en qué idioma está. Español, palabras clave en inglés. Se le puede agregar más palabras clave en el idioma que se necesite. ¿Qué otra información tenemos? Por ejemplo, el DOI. Y bien, si vamos en la parte superior a datos del artículo y damos clic en esta etiqueta, nos da la opción de agregar, por ejemplo, un artículo relacionado, enlaces alternativos, financiamientos o información adicional. Un resumen para especialistas, pues en la parte de resúmenes se puede agregar. ¿Sí? Si vamos a resumen, te permite agregar otro resumen, pues ya la especificación de especialistas se puede pues, especificar en esa parte, se pueden agregar tantos resúmenes como sean necesarios y no hay ningún problema. También podemos agregar, por ejemplo, un financiamiento, que lo haremos en este caso. Doy clic en financiamientos, se habilitan nuestras etiquetas y vamos a agregar el financiamiento que en este caso está al finalizar nuestro artículo. Dentro de los agradecimientos, ¿qué nos pide? La fuente. ¿Ok? Elegimos la fuente de donde sale el financiamiento, en este caso una institución, el número de contrato
para cuestiones legales, y el beneficiario, que puede ser el autor, que puede ser la institución o, en este caso, la investigación. Por lo tanto, agregamos el título del artículo como beneficiario. Y así agregamos ya nuestros financiamientos. Bien, importante, ya que llenamos esta información, el botón de guardado. Hay que dar clic en guardar tantas veces como sea necesario. Conforme ustedes vayan avanzando, es recomendable siempre ir guardando su trabajo, porque puede pasar cualquier cosa, una descarga eléctrica, una falla en la conexión o cualquier cosa. Hay que estar constantemente guardando nuestro trabajo. Bien, hemos finalizado con los datos del artículo, que fue el front. Ahora vamos con el body, es decir, el texto completo. Y aquí observamos que el asistente de texto completo funcionó correctamente. ¿Por qué? Porque tenemos la información organizada en secciones. Sección número 1, sección número 2, sección número 3, sección número 4, con una subsección, otra subsección, ¿vale? Esto se organizó de manera correcta gracias al trabajo que hicimos con el primer asistente, que fue seleccionar las secciones del artículo. Bien. Para continuar con el marcaje, hay que ir relacionando la información que tenemos del lado izquierdo con la del lado derecho, que todo esté correctamente inferido. Y podemos ir avanzando, viendo que la información se haya pasado correctamente. En este caso, por ejemplo, tenemos de este lado un superíndice indicando una nota, ¿sí? Este número 2. Acá no lo tenemos, no se infirió, entonces lo podemos agregar. Simplemente agregamos el número 2. Ahora, ¿cómo lo transformo en superíndice? Pues lo seleccionamos y automáticamente Marcalink nos ofrece las opciones de un superíndice. Selecciono superíndice y se agrega correctamente. ¿Vale? Al seleccionar cualquier palabra, cualquier verso, lo que sea, se habilitan las opciones de negrita o bold, itálica o cursiva, subrayado, subíndice, superíndice o lo que sea necesario. ¿Okay? Continuamos revisando nuestra información, llegando a la segunda sección. En esta segunda sección encontramos una ecuación. Ahora, Marcalink nos permite agregar ecuaciones de dos formas: con una imagen o con una ecuación marcable. Vamos a ir haciéndolo de las dos formas. Primero, agregamos nuestra ecuación en imagen. ¿Cómo lo hago? Necesito una etiqueta de párrafo libre, que esté sola como esta. Al tener una etiqueta de párrafo libre, se habilitan estas opciones que podemos ver en la parte superior para agregar un verso, una cita textual, una ecuación, ecuación en párrafo, enlace interno, una figura, una lista o una tabla. En este caso quiero agregar una ecuación, doy clic en ecuación y se habilita la etiqueta correspondiente a la ecuación. Primero nos pide un identificador, lo agregamos. Ahora, agregamos la ecuación en imagen, damos clic, se habilita la opción de ir a galería. Ahora hay que subir nuestra imagen. Damos clic en seleccionar imagen. Vamos a nuestra carpeta donde ya tenemos organizadas nuestras imágenes del artículo. Seleccionamos la imagen de nuestra ecuación, abrir, subir y ahora vamos a insertar. Ya aparece aquí la imagen que acabamos de subir, la seleccionamos, damos clic en aceptar y tenemos ya nuestra ecuación
en formato de imagen. Esta información la podemos quitar ya que tenemos nuestra ecuación con su identificador, tal como aparece en nuestro artículo. ¿Vale? Así es como subimos una ecuación a partir de una imagen. Ahora, vemos que esta información está repetida. Este párrafo muestra el indicador de nuestra ecuación. Entonces, para que en nuestro producto final no haya información repetida, esto lo borramos. Continuamos con el siguiente párrafo y vemos que nuestro párrafo está cortado. Está dividido en dos partes. Si esto lo dejamos así, en nuestro producto final también se verá un párrafo cortado. ¿Cómo lo solucionamos? Hay que borrar uno de los dos. Y en este seleccionamos el párrafo completo. Y ahora sí tenemos nuestro párrafo completo sin estar dividido en dos. Ahora, vemos que este párrafo cuenta con una ecuación dentro del párrafo. Vamos a aprovechar para mostrar cómo agregar una ecuación dentro del párrafo utilizando el marcador de ecuaciones, que es la otra forma de agregar una ecuación. Vamos a donde debe ir nuestra ecuación y al estar dentro del párrafo, en la parte superior se habilita la opción de ecuación en párrafo. Doy clic y de nuevo te pregunta si la quieres en imagen o si la quieres marcar. Como ya lo hicimos en imagen, ahora la vamos a marcar. Y entonces se abre nuestro editor de ecuaciones. Bien, para poder marcar una ecuación, lo primero que hay que hacer es dar clic en este rectángulo, hasta que esté de color azul. Esto significa que puedes agregar la información que requieras. ¿Qué podemos agregar? Variables, operadores, constantes, si estamos trabajando con una fracción, índices, radicales o cualquier tipo de información que requiera este marcaje. En este caso, tenemos una ecuación simple, una radical, la elegimos y se agrega de este lado. Al haberse agregado, hay que borrar el primer rectángulo. Ya tenemos nuestra radical, damos clic en el rectángulo para agregar lo que nos haga falta. Así entonces, agregamos nuestra ecuación y listo. Al tenerla finalizada, damos clic en insertar ecuación. Y de este modo, nuestra ecuación ha sido agregada utilizando nuestro marcador. ¿Vale? Y ya la tenemos ahí dentro del párrafo. Y esas son las dos formas de agregar una ecuación. Lo hicimos tanto en imagen como utilizando el marcador, una ecuación marcable. Continuamos y nos encontramos en esta parte con una cita textual. ¿Sí? La vemos que está separada del resto de los párrafos. Sin embargo, de este lado la tenemos marcada como un párrafo más. ¿Cómo logramos que esté realmente marcada como lo que es, como una cita textual? Pues primero borramos la información. ¿Para qué? Para tener libre nuestra etiqueta de párrafo. Recuerden, al tener libre esta etiqueta, se habilitan todas estas opciones. En este caso quiero agregar una cita textual. Doy clic y se habilita nuestra etiqueta de cita textual. En donde va, ahora sí, la selecciono y tenemos nuestra cita textual ya como lo que es, como una cita textual. No como un párrafo más en el cuerpo
de nuestro artículo. ¿Vale? Ahí la tenemos. Ahora, continuamos y llegamos a la sección número 3, donde encontramos una lista pequeña, ¿sí? Nada más de 2 componentes. De este lado la tenemos agregada como párrafos y no son párrafos, se trata de una lista. ¿Cómo la agregamos? De nuevo, necesitamos una etiqueta de párrafo que esté libre. Estas dos las podemos borrar y esta la dejamos libre. Ahora sí, en la parte superior ya agregamos cita textual, ya agregamos ecuación. Ahora, ¿qué quiero? Quiero una lista. Doy clic y se habilita nuestra etiqueta de lista. Importante, elegir qué tipo de lista. Una lista numerada, en viñeta, en letra minúscula. ¿Cómo quieres que se presente tu lista en el producto final? En este caso tenemos una lista numerada, pues elegimos numerada. El título de nuestra lista, en este caso vamos a elegir esto como el título de la lista. El párrafo, el primer elemento de nuestra lista, lo elegimos. Ahora, importante, ¿por qué no elegir la numeración? Porque ya le indiqué que esta lista es una lista numerada. ¿Sí? Cuando elegimos el tipo de lista, dijimos que esta lista va a ser numerada. Por lo tanto, sus elementos van a aparecer numerados. Si yo elijo también este número, la numeración aparecerá repetida. Por lo tanto, solo elijo la información de la lista, de este componente, de este elemento de la lista, sin su numeración, porque ya va a estar numerada. Agregamos un elemento más, que será el siguiente, el número 2, sin elegir la numeración, porque esa aparecerá automáticamente. Y listo. Tenemos agregada nuestra lista como tal, como una lista, no como un párrafo más. Continuamos y llegamos a la sección número 4, con sus correspondientes subsecciones, se agregaron correctamente, y en la subsección número 4.2 encontramos la tabla 1. Al igual que con las ecuaciones, Marcali te permite agregar tus tablas de 2 maneras, a partir de una imagen o a partir de una tabla marcable. Vamos a hacerlo de las 2 formas. ¿Qué necesitamos? Otra vez, una etiqueta de párrafo que esté libre, para que se habiliten estas opciones. Ya agregamos ya agregamos cita textual, ya agregamos ecuación, ahora quiero una tabla. Entonces elegimos tabla o cuadro. Y se habilita nuestra etiqueta de tabla. ¿Qué nos pide? Identificador. Agregamos tabla 1. Nombre. ¿Qué título tiene nuestra tabla? Pues lo agregamos. En caso de que haya un párrafo en la tabla, se agrega. En este caso no lo hay, entonces cerramos esta etiqueta. Ahora, aquí están las opciones. ¿Quieres agregar tu tabla como tabla marcable o como imagen? Vamos a hacerlo primero como tabla marcable. Al dar clic en esta etiqueta, abajo de la tabla aparecerá la opción Importar tabla. Damos clic y se habilita la opción. ¿Sí? Si yo doy clic en cualquier otra etiqueta, la opción desaparece. Doy clic en tabla marcable y ahora sí, damos clic en Importar tabla y aparece automáticamente de este lado. Recordamos ir guardando nuestro avance. Como nuestra tabla ya se agregó, no voy a necesitar la etiqueta de imagen, por lo tanto podemos quitarla. La fuente de mi tabla la tenemos de este lado y la agregamos. Las notas de la tabla, en caso de ser necesarias, en este caso tenemos una nota pequeña con su identificador y agregamos la información correspondiente. Y ahora sí tenemos completa nuestra tabla.
con su identificador, su título, la tabla marcable que importamos correctamente, la fuente y la nota. Si ya tenemos bien organizada esta información, revisamos que no hay información repetida, como en este caso tenemos un párrafo que repite la información de la tabla. Otra vez, para que esta información no se muestre repetida en nuestros formatos de publicación, hay que borrar. También tenemos aquí repetida esta información, que es la fuente que ya teníamos acá, y la nota, entonces borramos. Y ya no tenemos información repetida. Continuamos llegando a la sección número 5, donde encontramos otra tabla. Aprovecharemos entonces para agregar esta tabla en forma de imagen. Una vez más, nuestra etiqueta de párrafo ahí libre. Vamos a tabla o cuadro. Se abre nuestra etiqueta de tabla o cuadro. Identificador, tabla 2. Título. Párrafo, no hay. Tabla marcable, ya lo hicimos, entonces lo quitamos. Queremos una tabla como imagen. Damos clic en imagen, elegimos la orientación de nuestra tabla, puede ser orientación original o girarla en caso de ser una tabla muy grande. Elegimos original y vamos a galería. Y una vez más hay que subir nuestra imagen. La seleccionamos, subir, insertar y ya aparece acá. La seleccionamos y damos clic en aceptar. Y aparece ya nuestra imagen, nuestra tabla en formato de imagen. Agregamos la fuente. En este caso no hay notas, por lo tanto esta información puede quedar vacía. Borramos la información repetida y continuamos. En nuestra subsección 5.2 encontramos una figura. Hay que agregarla. ¿Cómo se agrega desde cero? Pues en una etiqueta de párrafo que esté libre. Vamos a las opciones de arriba y elegimos figura, imagen o gráfico. Se habilita la etiqueta de figura. Y agregamos la información correspondiente. Identificador, figura 1. Título, lo agregamos. Párrafo, no hay. Imagen, de nuevo, el mismo proceso. Galería, insertar, subir, seleccionar imágenes, subir, ahora sí, insertar, seleccionamos la imagen, aceptar y tenemos ya nuestra figura, que en este caso es un gráfico. Fuente y listo. Tenemos agregada la figura 1. Borramos información repetida y continuamos. Sección número 6 está correctamente inferida y última sección, conclusiones. Como vemos, al haberle indicado dónde terminaba el cuerpo de nuestro texto, cuando seleccionamos ese mínimo de 5 palabras, el asistente funcionó correctamente y aquí termina ya el texto completo, lo que es el body de nuestro artículo. Tomando en cuenta que ya hemos agregado figura, hemos agregado una tabla
en formato de imagen. Agregamos también una tabla marcable. Hicimos una lista. Agregamos también una cita textual, una ecuación marcable y una ecuación en imagen. Es decir, hemos concluido con el marcaje de el body de esta parte de nuestro artículo. Por lo tanto, damos clic en guardar. Ya tenemos el front, que fueron los datos del artículo. Ya tenemos el body, que fue el texto completo del artículo. Ahora vamos al final, que es el back. Las referencias, apéndices y notas de nuestro artículo. Damos clic y siempre que demos clic en esa parte, nos mostrará una advertencia que nos recuerda marcar el título del artículo en el caso de que se trabaje con una referencia tipo revista. Siempre hay que agregar el título del artículo en la referencia tipo revista. Aceptar. Y ahora sí aparece nuestro segundo asistente, el asistente para la inferencia de las referencias. Y dice, Marcalic cuenta con un asistente de inferencias que permite agilizar el proceso de marcación de los datos de las referencias. Si desea iniciar, hay que dar clic en aceptar. O, si quieres marcarlas manualmente, puedes dar clic en cancelar. Obviamente, es recomendable utilizar el asistente para ahorrar tiempo. Damos clic en aceptar y el asistente nos va a requerir la siguiente información: la referencia completa, la fuente y el tipo de publicación. En este caso tenemos ya la referencia completa, la fuente y el tipo de publicación, que es una revista. Entonces damos clic en siguiente, siguiente referencia. Referencia completa, fuente, y ahora tenemos que elegir qué referencia es, qué tipo de publicación es: un libro o capítulo de libro, una revista, una base de datos, una tesis, software. En este caso se trata de un libro. Por lo tanto, damos clic en siguiente. Referencia completa, fuente. En este caso también es un libro o capítulo de libro. Siguiente. Referencia completa. Tenemos también libro o capítulo de libro. Siguiente. Referencia completa. Ahora tenemos una revista. Está correctamente inferido. Siguiente. Aquí tenemos una tesis, como nos lo dice la referencia completo. Entonces está correctamente una tesis. Siguiente. Un libro o capítulo de libro. Correcta la información. Siguiente. Aquí tenemos un sitio web. Una vez que hayamos terminado con indicarle esta información al asistente, podemos dar clic en finalizar. Y así nuestro asistente infiere las referencias del artículo. Aquí tenemos las referencias, los autores, el año, la fuente. Referencia, autores, año, fuente. ¿De acuerdo? Es decir, el asistente funcionó correctamente y las referencias se han marcado automáticamente. Lo único que hicimos fue decirle qué tipo de publicación es y la fuente. Incluso tenemos ya agregadas las notas. ¿Qué otra información podemos agregar? Agradecimientos, apéndices, glosarios o referencias. En este caso, existe agradecimiento en nuestro artículo. Lo agregamos y se habilita la etiqueta de agradecimientos que tenemos en esta parte. Listo, hemos agregado también agradecimientos. Guardamos información y tenemos entonces ya front, back y body. Ahora
vamos a la parte final, el último de nuestros 3 asistentes, que es el asistente de la inferencia de citas, este que tenemos acá. Es muy importante que para ese último asistente seleccionemos, hagamos clic en una sección para que se habilite el asistente de inferencia de citas, ya que si no damos clic en una sección, si dejamos la información así, si dejamos el cuerpo del artículo, se habilita otro asistente, que fue el primero, el de inferencia del contenido. Si doy clic de esta forma, se habilita el primer asistente. Esto ya lo hicimos, si lo recuerdan. Fue cuando le indicamos cuáles son las secciones del texto completo. Si se vuelve a hacer esta parte, se pierde el trabajo que ya se había realizado. Entonces, como esto ya lo hicimos, damos clic en cancelar. Para el último asistente de inferencia de citas, hay que dar clic en una sección, la que sea. En este caso, seleccionamos la sección número 1 y se habilita la inferencia de citas. Ok, tenemos una pregunta. Vamos a tratar de darle respuesta. Ok, un minuto. Vamos a terminar con la inferencia de citas y regresamos a la pregunta que nos hace el editor. ¿De acuerdo? Estamos por terminar y abrimos esta sección final sobre este tipo de dudas. Solamente terminamos con el último de los asistentes. Bien, entonces, tenemos ya el último asistente. Declaración de conflicto de intereses, anexos, ok. Este tipo de información podemos ir a referencias. De nuevo, siempre que vayan a referencias, aparecerá la advertencia, ¿sí? Para que recuerden marcar el título del artículo en referencias tipo revista. Damos clic en aceptar. Si vamos a la etiqueta de referencias, notas y anexos, te permite estas opciones: apéndices, glosarios o agregar otra sección de referencias. Si así lo deseas, puedes agregar otra sección de referencias en donde puedes tú agregar pues más referencias que pertenezcan a otra sección diferente, distinta, en donde se puede especificar que se trata de otro tipo de referencias, ¿sí? O agregar una referencia más. Entonces se puede agregar apéndices, glosarios u otra sección de referencias, que me parece es un poco a lo que se refería el comentario que nos hicieron hace unos momentos. Entonces, para esta información, vamos a la parte de referencias y apéndices, ¿sí? A la etiqueta de referencias, notas y anexos, y podemos agregar apéndice, glosarios u otra sección de referencias. Y bien, regresando entonces a nuestro último asistente, es siempre importante seleccionar una sección para que se habilite el asistente de citas. En este caso está el asistente de inferencia de contenido que ya utilizamos. Ese es el de las secciones. Si seleccionamos una sección, se habilita el de inferencia de citas. Damos clic y ahora sí tenemos nuestro tercer y último asistente, que nos dice: para mejorar este proceso de marcación, hemos creado para usted un asistente que agilita el proceso de marcar las citas existentes en el texto, como son enlaces internos y externos. Aquí tenemos los pasos que te dice hay que guardar antes de iniciar este proceso. Leemos las indicaciones y damos clic en aceptar.
y vemos que el asistente ha inferido automáticamente las citas en nuestro artículo. Las citas cambian de color y ahora cada que pasamos nuestro indicador por una cita nos lleva directamente al enlace. En este caso, referencias. Ese es el trabajo de nuestro último asistente. Como vemos, nos agiliza mucho este proceso de indicar citas y enlaces. ¿Sí? Vamos acá de nuevo. En caso, por ejemplo, de que se quiera agregar otro enlace, se puede hacer. Si quiero que esta palabra ecuación 1 me lleve a la ecuación 1, lo selecciono. Vamos a enlace interno y podemos enlazarlo con cualquiera de esta información. En este caso, lo quiero enlazar con la ecuación 1, insertar y listo. Ahora, cuando pasemos el indicador por ahí, nos llevará a la ecuación 1. Continuamos revisando, viendo que el asistente funcionó de manera correcta. En el cuerpo de nuestro texto, también a las tablas y figuras nos enlaza. Tabla 2, figura 1. Y este es el trabajo que realiza el tercero y último de nuestros asistentes. Primer asistente fue para indicar el body, el texto completo. Segundo asistente, el de las referencias. Tercer asistente, el de las citas. Y bien, una vez más, guardamos nuestro trabajo y ya que hemos concluido con las tres partes de nuestro artículo, podemos dar clic en finalizar. Al dar clic en finalizar, constantemente nos va a aparecer este error. Uno o más errores encontrados en la captura de la información. Favor de verificar. Damos clic en aceptar y MarcaLic te dice dónde están tus errores al marcarte con un color distinto los apartados en donde reconoció los errores. Se ponen de este color rojo. Vamos ahí y buscamos el error que también se muestra en color rojo. Aquí lo tenemos. Nos dice abajo, el atributo tipo de financiamiento es obligatorio. ¿Cómo lo agregamos? Seleccionamos la etiqueta de financiamiento y colocamos el tipo, que en este caso es contrato. Guardamos y ya solucionamos ese error. Tenemos error también en referencias y el error tiene que ver con esto, con esta advertencia, que no agregamos el título del artículo. Por eso, siempre te lo recuerda. En el caso de tratarse de una referencia tipo revista, como esta, hay que agregar el título del artículo. Aquí tenemos marcados en este color rojo nuestros errores. Aquí tenemos una referencia de revista, por lo tanto, hay que agregar el título del artículo. ¿Cómo lo agrego? Seleccionamos y se habilitan todas estas opciones. ¿Sí? Si quiero agregar más autores, la casa editora, un comentario, la fecha de consulta, el número de edición, el mes, el ISSN, volumen, todo esto se puede agregar. En este caso yo necesito título del artículo. Selecciono, se habilita la etiqueta título del artículo y lo agrego. Doy clic en guardar y ya tengo solucionado ese error. Revisamos el resto de los errores. Tenemos otro que es igual. Nos pide agregar el título del artículo. Por lo tanto, vamos a nuestra referencia. Se habilitan de nuevo todas las opciones y agregamos título del artículo. Se habilita nuestra etiqueta
Selecciono el título, guardar, y tenemos ya solucionados los errores que Marcalic encontró en nuestra marcación. Damos clic una vez más en finalizar y nos aparece una advertencia que dice: existen incongruencias en la captura. ¿Desea generar o revisar? Podemos revisar y también se marcan en un color distinto para ubicarlas más fácil. Las incongruencias corresponden en este caso a algunas referencias que no han sido ligadas dentro del texto completo. Esto no representa un problema grave, simplemente pueden tratarse de referencias que el autor o la autora utilizó en la investigación, pero no están ligadas dentro del texto completo, dentro de las citas. Así que con este error no hay un problema importante. Entonces, ya que revisamos la advertencia que nos hace, una vez más damos clic guardar y finalizar. Ya revisamos las incongruencias que nos advierte, podemos dar clic en continuar. Y ahora simplemente esperamos a que se hayan generado nuestros formatos de publicación que ya tenemos aquí. Terminamos la marcación del artículo, por lo tanto se han creado nuestros productos, nuestros formatos de publicación. Damos clic en visor inteligente para ver el resultado de nuestro trabajo y lo tenemos aquí. Los logos institucionales y de la revista, el apartado al que pertenece nuestro artículo, el título de nuestro artículo, el título en otro idioma, autor, permisos, licencias, fechas, DOI, financiamiento, resumen, palabras clave, abstract, que es nuestro resumen en inglés, y las palabras clave en inglés. Vemos que las secciones fueron inferidas correctamente, sección 1. Cuando se hizo bien este trabajo, las secciones se presentan en este color naranja. Vemos las citas, el asistente de citas también funcionó correctamente. La ecuación 1 que agregamos, la ecuación en forma de imagen, la ecuación marcable, la cita textual también que agregamos, la lista que hicimos, numerada, las subsecciones, la tabla 1 que agregamos como una tabla marcable con su título, fuente, nota, ¿sí? También correctamente ligadas. La tabla 2 que agregamos en formato de imagen con su título y su fuente. Figura 1 con su título y su fuente. ¿Sí? También tenemos acá abajo nuestras imágenes. Y así nuestros 3 asistentes funcionaron correctamente, llegando a los agradecimientos y las referencias. Bien, así entonces es como se muestra ya el trabajo final, el producto de la marcación que acabamos de realizar. El visor móvil, ¿sí? Para que sea una lectura más amigable en caso de leer sobre un dispositivo móvil, con las secciones que seleccionamos en un principio y subsecciones, las referencias, las imágenes, y ahí tenemos también nuestro PDF original y el HTML en caso de preferir un formato más plano. Y bien,
Así entonces es como terminamos esta parte de nuestra capacitación que tiene que ver con el etiquetado de un artículo a partir de la herramienta MarcaLic. Una vez que hemos terminado nuestro trabajo, con este artículo podemos regresar al número en caso de querer continuar trabajando y agregar más artículos, ¿sí? Como habíamos dicho, ahora se habilitan, ya que terminamos el marcaje de este artículo, se habilitan las opciones de visualizar el trabajo. Si se quiere agregar más artículos, de nuevo agregar artículo y volvemos a trabajar sobre el marcaje. Podemos regresar al home, a la página inicial de nuestra revista, y vamos a esto porque les quiero mostrar el portal de ayuda, aprovechando para comentarles que después de esta sesión, al haber ustedes ingresado a esta sesión, pues se les hará llegar sus credenciales que son usuario y contraseña para el uso de MarcaLic. Con ello también se les hará llegar vía correo electrónico el video de esta sesión, la grabación de esta sesión de capacitación, en caso de querer volver a visualizar lo que acabamos de realizar. También está el portal de ayuda. El portal de ayuda, bueno, se accede al portal de ayuda desde esta parte, dando clic ahí. Y aquí tenemos, primero, el manual de usuario y los videotutoriales. En caso de que algo se haya complicado, se puede asistir a estos videotutoriales para ayuda. ¿Sí? Están divididos según las secciones de lo que acabamos de realizar, la configuración del número, cómo cargar nuestro HTML, imagen destacada, comenzar a marcar. Todos estos son videotutoriales bastante útiles en caso de existir alguna dificultad. Tenemos también preguntas frecuentes y este portal de ayuda que tiene pues este objetivo precisamente de ayudar a editores y editoras en su trabajo. Tenemos entonces el manual de usuario, ¿sí? Acá, videotutoriales y en caso de ser un problema que al que no se le encuentra una solución, con nada de esto, en la parte inferior está la información de el correo electrónico al cual pueden escribir sus dudas o sus comentarios y con gusto les daremos respuesta y seguimiento a través del correo electrónico. Y bien, con esto, entonces, finalizamos con esta sesión de capacitación en el uso de la herramienta MarcaLic. En caso de existir alguna duda, algún comentario o sugerencia, pues adelante, pueden hacerlo en este momento. ¿Cuándo se les dará acceso a la plataforma? Es un proceso interno que se debe de llevar aquí en Redalic, que es el de generar sus credenciales de acceso. Y esto puede tardar unas horas, un día, ¿sí? Excelente. Eventualmente, sí, y pronto se les hará llegar vía correo electrónico. Y de nada, muchas gracias a ustedes por su atención. Si no hay ninguna otra duda o comentario, vamos entonces a terminar con esta sesión. Les agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente día.